Bienvenidos a un nuevo devocional con el pastor José Manuel Sierra. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos al devocional de hoy. A lo largo de toda esta semana vamos a estar reflexionando en distintos pasajes de la preciosa carta que Pablo escribe desde la cárcel a los hermanos de Filipo. En la página 84 de mi devocional diario leemos la siguiente porción bíblica. Filipenses capítulo 1 del versículo 12 en adelante. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El apóstol Pablo, como siempre, ve puertas abiertas, oportunidades por todas partes. Él sabe perfectamente que aunque lo hayan metido en una cárcel en Roma, la palabra de Dios no la pueden custodiar ni pueden impedir que se siga proclamando y anunciando el Evangelio. Él incluso aprovecha su estancia en la cárcel en Roma para dar testimonio de su fe, del Evangelio del Señor Jesucristo. Incluso llega a llevar a personas a conocer a Cristo estando preso en la cárcel en Roma. La carta de Pablo a los filipenses es muy interesante porque esta fue la primera iglesia que se fundó en territorio europeo durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Yo les voy a dar una cita para que ustedes con detenimiento la lean después, tranquilamente, y es la de Hechos capítulo 16, del versículo 6 al 40. Ahí pueden encontrar ustedes cómo se fundó, cómo se estableció esta iglesia. El apóstol Pablo buscaba nuevos lugares donde predicar el Evangelio y finalmente una noche se le presenta a un varón macedonio por medio de una visión que le decía, ven, pasa y ayúdanos. Y él entendió que era el momento de dar el salto al continente europeo y allí se va con sus compañeros de viaje y después de unas luchas tremendas se logra establecer una preciosa iglesia en la ciudad de Filipo. Y esta iglesia, después de muchos años, pues participó, colaboró con el apóstol Pablo, mandándole ofrendas durante su encarcelamiento en Roma. Y él en la carta le agradece a los hermanos diciendo olor fragante, dándole toda la gloria y las gracias al Señor y también, como no, a los hermanos por haber participado con él en el hecho de apoyarle económicamente en un momento muy difícil de su vida. Qué importante es la solidaridad, el apoyo de los hermanos en momentos puntuales cuando nos encontramos pasando momentos económicos difíciles, momentos de salud delicada, etcétera, etcétera. Vemos en la carta que Pablo le escribe a los Efesios que él utiliza la cárcel como una plataforma para dar testimonio de su fe en el Señor Jesucristo. De igual manera, todos y cada uno de nosotros deberíamos de pedirle al Señor que nos ayude a discernir las oportunidades y las puertas abiertas que se nos abren cada día para difundir la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, en estos tiempos tan difíciles y complicados en los que estamos viviendo, ahora más que nunca, deberíamos de abrir nuestras bocas. La iglesia no puede mantenerse silenciosa, no puede pasar desapercibida, sino todo lo contrario. En ese puesto de trabajo donde entra tanta gente cada día a visitarte, cuando vas a la universidad, esos vecinos, esos compañeros de trabajo, esos familiares, esos conocidos que no conocen las profecías de la palabra de Dios, que no saben, que no son conscientes del momento histórico en el cual nos encontramos. Qué bueno sería que le pidieras al Señor, como Pablo hacía, aprovechar las oportunidades para dar testimonio de tu fe en el Señor Jesucristo. Él entiende, él es consciente que ha habido cosas humanamente hablando negativas. Lo han privado de libertad, humanamente hablando, lo han metido en una cárcel,
ya no tiene, digamos, la libertad de poder seguir viajando por diferentes partes del mundo, visitando iglesias, estableciendo nuevas congregaciones, pero él dice que todo lo que le está sucediendo es para el progreso del Evangelio. Sí, el Evangelio a lo largo de la historia ha sufrido muchos ataques. El diablo, a través de sus muchos instrumentos, ha pretendido en muchas ocasiones neutralizar a la iglesia, borrarla de la faz de la tierra, tapar la boca a los cristianos, pero no lo ha podido conseguir ni lo conseguirá jamás, porque nosotros partimos de la base de que estamos en unos tiempos en los cuales es necesario hablar, divulgar, difundir, predicar el Evangelio como nunca antes. Hay temor en el ambiente, hay incertidumbre. Vemos que la mayoría no saben lo que va a suceder, no saben por dónde van los tiros. Sin embargo, nosotros, a la luz de las Sagradas Escrituras, sabemos y somos conscientes perfectamente que estamos viviendo en los tiempos finales. Y todo lo que está sucediendo, como siempre, va a redundar para el progreso del Evangelio, para que las personas en su quebrantamiento, al ser sacudidas, busquen a Dios y en su angustia lo encuentren y puedan pasar de muerte a vida y tener paz en medio de la tormenta. Algunos se preguntarán, ¿se puede tener hoy en día paz con todo lo que está sucediendo, con todo lo que vemos diariamente en los medios de comunicación? Por supuesto que sí. Le decía el padre del rey David, que en aquel momento no era rey, ve a ver cómo está la paz de tus hermanos, a ver cómo están. Estaban en medio de un conflicto bélico, estaban siendo atacados por los filisteos, amedrentados por un gigante llamado Goliat, pero sin embargo el padre mandó a su hijo David para que viera si mantenían la paz en medio de aquella guerra. Y nosotros hoy en día estamos en una batalla espiritual. Estamos siendo atacados por todas partes. Hay una presión, hay una revolución en el mundo espiritual sin precedentes, porque se aproxima el retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo. Pero en medio de todo esto, nosotros podemos mantener la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, porque el Señor va a guardarnos y a cuidarnos en esta hora difícil de la historia. Eso no significa de que no vamos a ser sacudidos, de que no vamos a ser probados, pero todo, repito, va a redundar siempre, siempre para el progreso del Evangelio, para nuestro crecimiento espiritual y la madurez que se puede alcanzar hoy en día si aprovechamos las oportunidades y si nos dejamos tratar por el Señor, son tremendas, porque esta madurez es la que nos va a ayudar a mantenernos firmes en medio de tantas presiones y tormentas y obstáculos y dificultades por los cuales estamos atravesando. Así que, mis queridos hermanos, como dice aquí el apóstol Pablo, mis prisiones han hecho patentes en Cristo, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Y los hermanos han cobrado ánimo para anunciar el Evangelio. Cobremos ánimo, levantemos nuestra cabeza, pongamos nuestra mirada y nuestra confianza solamente en el Señor. Y vamos a ver la gloria del Señor. Y vamos a ver cómo todo lo que está sucediendo va a permitir que miles, millones de almas invoquen el nombre de Cristo en medio de la angustia y puedan experimentar el gozo de la salvación y puedan ver cómo el Señor Jesucristo les cuida, les bendice, los pastorea y les ayuda a pasar por la tormenta y mantenerse firmes con gozo, con paz, con la bendición de Dios. Mis queridos hermanos, oramos juntos al Señor en este nuevo día, pidiendo su bendición, pidiendo su cobertura espiritual y que Él nos ayude a aprovechar las oportunidades que en el día de hoy se nos presenten. Oramos. Padre Celestial, muchas gracias, Dios mío, por este privilegio que nos das de comenzar un nuevo día contigo. Te pido por todos y cada uno de mis hermanos que en diferentes partes del mundo están pasando diferentes pruebas y dificultades y obstáculos, pero tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y te damos gracias porque la paz de Cristo es una realidad en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que sufren y padecen todo tipo de presiones y persecuciones. Señor, cuídalos, fortalécelos en la fe y danos a todos hoy un día de victoria y de bendición y usa nuestras vidas para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga
difundan la palabra del Señor, compartan estos devocionales, no paren de hablar del amor de Dios, de su pronta venida y de cómo el Señor quiere hacer maravillas entre su pueblo en este tiempo. Dios les bendiga, les deseo a todos ustedes un precioso día. Nos vemos, si Dios quiere, hoy mismo, esta tarde, en el Pastor Online, para responder a las preguntas que ustedes nos están mandando en los últimos días. Bendiciones para todos y seguimos adelante, disfrutando de nuestra comunión y de nuestra relación con el Señor. Bendiciones, mis queridos hermanos.